Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Quiero viajar hasta finales del siglo XIX, donde un afamado médico húngaro viajaba en época de Navidad a ver a su familia, a su localidad natal. Ahí estaban sus padres, su mujer, sus hijos. Y él viajaba en aquellas clásicas diligencias, tiradas por caballos, con aquellos guías que iban sobre ella, perfectamente ataviados, con esas vestimentas antiguas. Pero dentro de esa noche cerrada comenzó a llover. Y claro, aquellos caminos de tierra, de piedra, de hierbas, esa lluvia coposa, esa lluvia copiosa, lo que provocó es un encharcado, fangoso, embarrado todo el camino. Y de pronto la diligencia queda encallada. Había tocado con una gran piedra, había tocado con un elemento que no les permitía continuar. Así que las dos personas se bajan, los dos responsables de esa diligencia, e intentan levantar la rueda, intentan hacerla salvar de esa gran piedra, pero el terreno estaba completamente embarrado y era imposible. Resbalaban, caían, y de pronto se dan cuenta que esa piedra es como de piel, y resulta que es una maleta en mitad del camino. Cuando mueven la maleta para intentar continuar, se dan cuenta de que hay otra maleta más abajo. También baja el médico e intenta ayudarles a esos taxistas de antaño para intentar avanzar, pero se percata de que algo no va bien. Ese olor, esa atmósfera con humedad, con lluvia, con frío. Estamos en esa época de invierno, en una zona muy fría. Pero él nota que hay un hedor, hay un olor desagradable, que él sabe que es una putrefacción cadavérica, que a él le recuerda perfectamente a lo que sería un cuerpo en avanzado estado de putrefacción. La muerte, el olor de la muerte avanzada. Así que deciden forzar esas maletas claveteadas con esa piel gruesa. Y aparece en la primera un tronco con dos piernas. Y en la siguiente maleta aparecen los brazos y una cabeza. Y había un documento que decía: y pagó por sus pecados tras su intensa y eterna agonía. De pronto, en esa época de Navidad, en mitad de ese camino anegado, se habían encontrado con un cadáver en dos maletas. Una noche para pensar, una noche para sumergirnos de nuevo en el mundo del crimen. Un programa que hemos titulado Un cuerpo en la maleta. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde este plató streaming FM, la radio que se ve aquí en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Así que abrimos mesa. Silvia Ladrero, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un tema o una práctica que normalmente lo hemos visto ligado a lo largo de la historia con el crimen organizado, sobre todo, ¿no? Es una práctica muy común en las mafias. Pero bueno, también vamos a ver otros temas de personas que de repente tienen un componente agresivo y se deshacen así de los cuerpos, no solo en maletas, también algunos emparedados. Venga, pues vamos aquí a continuar con nuestra mesa con Daniel Higueras, Mr. Krell. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Nacho, Silvia, ¿qué tal? Pues hoy ya vienen, podríamos llamarle encarrilados, ¿no? Con esa historia que nos has contado al inicio, ¿no? Que nos ha teletransportado casi a ese Budapest dividido por el Danubio, de esa Hungría maravillosa de la Europa Central, de una época oscura en la que estas cosas pasaban, pero como ya vamos a ver, en la actualidad siguen sucediendo. Bueno, pues aquí lo también interesante es que Silvia, como periodista y criminóloga, pues ha estudiado y le ha tocado trabajar en directo prácticamente en algunos sucesos de este, podemos decir, casi formato de ocultación de homicidio, donde te has encontrado
bueno, pues poder entrevistar a los familiares, a vecinos, a trabajadores y convivir, ¿no? con esos asesinos que ha habido podemos decir casi que desmembraban a sus víctimas. Bueno, fue el último caso así más sonado, yo creo, que viví esa investigación, ese seguimiento como prensa, fue el del Rey del Cachopo, el que todos conocemos como el Rey del Cachopo. Pero yo creo que deberíamos hacer un programa especial sobre ese capítulo. Ya lo hablaremos más adelante. La verdad es que nos llamó la atención a todos, ¿no? Y además hace muy poquito tiempo, en mayo de este año, de hecho, 10 días antes de que saliera el documental sobre su caso, confesó a través de una carta que efectivamente él había cometido ese crimen que llevaba negando tantos años, ¿no? Desde el 2018 creo que fue. Vaya faena para los productores también. Sí, bueno, yo creo que también lo ha hecho un poco... Sí, no. Aunque ha colaborado en el documental, pero bueno. Pero el caso es que siguen ocurriendo, efectivamente, como estabais diciendo, siguen ocurriendo estos casos. El último que se ha conocido en España fue en febrero de este mismo año, en concreto en Balaídos, en Vigo. Allí apareció en una zona abandonada, es como una finca abandonada donde antes había una casa, pero ahora lo conocen como el vertedero. Entonces allí paró un camionero, pues a hacer pis en un momento, ¡boom!, y se encontró con una maleta. Estamos hablando de febrero de este año, pero es que de repente la vecina de al lado, de la casa que linda con este terreno, cuenta que ya llevaba viendo esa maleta desde agosto del año pasado. Pero claro, ¿dónde estaba la maleta? Zona, pues ya te digo, estaba entre las hierbas en una zona que llaman el vertedero. Entonces ella tampoco se atrevía, ¿no? Pues veía una maleta, pero no... Bueno, como algo normal. Sí, bueno, pues ya habrán abandonado aquí algo. Además, esa maleta estaba recubierta por el plástico clásico que podemos ver en los aeropuertos. Sí, los de protección film, para evitar que las abran, ¿no? Y poder meter cualquier sustancia que luego vayan a ser penados en el otro país. Exacto. Bueno, pues bien, encontraron esa maleta, este señor, y claro, el olor era insoportable. Llamaron a Policía Nacional y efectivamente dentro encontraron un cuerpo completamente putrefacto, que en un principio casi ni sabían si estaba descuartizado o no. Y, por supuesto, no podían identificar a la persona hasta un tiempo después, casi un mes después, cuando pudieron encontrar esa forma de recuperar las huellas dactilares. ¿Cuánto tiempo llevaba? Bueno, pues al final se pudo deducir que esta señora, o la identidad de esta persona, correspondía a Esther Moro. Ella fue a comprar el pan en septiembre de 2022 y desapareció. Se la tragó la tierra. La estuvieron investigando para ver si se había podido fugar, pero había dejado todas sus pertenencias en casa, había dicho que volvía enseguida y de hecho hubo cámaras de seguridad que efectivamente la grabaron cerca del supermercado donde ella iba a comprar el pan. Pero no se supo nada de ella desde septiembre de 2022 hasta febrero de este año que se ha podido identificar este caso con ella. Además, una señora bastante mayor, de aproximadamente unos 70 años, y muy chiquitita, medía 1,50. Por lo tanto, la pudieron meter en esta maleta simplemente doblándola. Hostia. Bueno, cualquiera que diga, pero después de un año es imposible que esté en putrefacción, sí, sobre todo por el detalle que has dicho, ¿no? Cubierto con ese plástico que impide que entre el aire, que entre cualquier humedad, tipo ¿verdad? de humedad de mosca, ¿no? Y que pueda incrementarse esa putrefacción. Es lo que se encuentra en muchos sitios, pues cuando está hermético, bueno, pues parece que el tiempo va muchísimo más lento. Y aún están, de hecho, investigando, porque no se ha encontrado al autor de este asesinato. Además, un asesinato que se efectuó clavándole directamente un arma blanca en el centro del corazón. Así murió esta pobre mujer, pero no se sabe aún el autor. ¿Cómo pueden descifrar a quién pertenece la autoría? Pues en las maletas y en las cosas que dejan los asesinos en los escenarios del crimen, o donde se han deshecho de los cuerpos, siempre, igual que el asesino siempre se lleva algo, o bien sea
un objeto o se impregna de un olor o, bueno, se lleva un pelo, pues el asesino siempre deja algo, aunque no lo sepa. Pueden ser huellas, pero bueno, si eres precavido, pues no las vas a dejar. Pero las maletas suelen ser muy fáciles de rastrear, bien por las marcas, bien pues imagínate que tienes una rueda que no funcionaba bien, ¿no? Esto es muy clásico. Siempre hay quizá alguna cámara que te va a poder grabar con esa maleta que no... además, si va cubierta del film... Pero tanto tiempo... probablemente ha venido desde un aeropuerto. Claro, se ha borrado ya. El tema es, esta señora, Esther Moro, ¿has dicho? Esther Moro. ¿Era residente en España? ¿Vivía aquí en España? Sí. O sea, sí. vivía en Galicia, en Vigo. En Pontevedra. En Pontevedra. Sí. No, o sea, la hipótesis de que la trajeran de otro país en el aeropuerto es imposible. Es decir, eso no puede pasar en ningún momento. ¿Por qué no? Bueno, no lo sé, porque hay unos controles exhaustivos, ¿no? Que yo creo que verían que hay un cadáver en la maleta, ¿no? También depende del país. Pero claro, me choca que vaya con el film protector, ¿no? O sea, es curioso, cuanto menos. El caso es pero el no film, concuerda. Al final, tú puedes comprar un rollo de film y ponerlo. Uno grande, ¿eh? De sí, esos pero industriales. Me parece curioso, ¿no? El hecho de tomarse esas molestias para detener o frenar la descomposición, como tú bien has dicho, ¿no? Pero me parece cuanto menos un detalle curioso. Escabroso también, pero curioso, la verdad. ¿Y qué le llevó a esa persona a abrir la maleta? No, porque olía mucho. Vale. Que al final, efectivamente, el olor es lo que nos lleva muchas veces a encontrar los cadáveres, como vamos a ver en casi todos los casos que vamos a comentar esta noche. Había una noticia este año también que a mí me sorprendió, ¿no? Porque era una monja que trasladaba una maleta que llevaba otra monja que vivía con ella. Y claro, cuando hubo detenciones, pues no sabían muy bien cómo explicarlo y no sé si sigue en el aire, pero no... Está no todavía bajo investigación. La noticia que tú dices concretamente es de abril de este mismo 2024 también. Y sí, como tú bien has dicho, es de una pareja de monjitas de avanzada edad, la que portaba la maleta por los sistemas de seguridad, la pudieron ver que dejaba la maleta, de unos 80 años de edad, y la que se encontraron los restos óseos dentro de la maleta muerta desde hace un año, 21 años más joven que ella, era su compañera. Ambas compartían esa devoción por lo religioso, estaban pues conjuradas a todo eso, pero no se sabe mucho más. Es decir, está muy en el aire de que todo. no querían que la enterrase. No me acuerdo, ¿eh? No sé si has mirado algo más sobre ese caso. Lo de que por algún rito no quisieran que la enterrasen, no. No, ellas mismas. Monja. Sí. Eso creo que fue lo que aludió la mujer de 80 años cuando la detuvieron, que es que no quería que por el método tradicional fuera enterrada, pero claro, esto está en el aire, está cogido con pinza, porque claro, esto, al fin y al cabo lleva un año en la maleta y encontraron los restos óseos porque un trabajador del ayuntamiento en Santiago de Chile, donde sucedió, le pasó exactamente lo mismo. Encontró la maleta, vio que era una maleta buena, una buena maleta, y quiso llevársela. Decir, o sea, está en buen estado, me la voy a llevar. Y cuando la cogió, vio que pesaba y desprendía al moverla ese olor, ¿no? Ese hedor a muerte, al fin y al cabo. Y por eso también se dieron cuenta. Tú que conoces bien, Nacho, el tema del olor que rodea al momento de la muerte, además pasa por varias fases, ¿no? Porque tenemos esos primeros días hasta que se llega a la putrefacción, pero luego, como en el caso de la monja, ya estamos hablando de restos óseos, ¿no? Claro, ahí es muy diferente. Solo el que lo conoce, yo creo, que puede identificarlo. Tú puedes oler, esto no me gusta. Y me lo hará mal, sí. ¿no? Pero no identifico, Pero como en el caso del médico que nos has comentado al principio, él sí que distinguió enseguida de qué venía eso. Él sabía lo que estaba pasando ahí. Yo lo distinguiría perfectamente. Por ejemplo, otro caso que ocurrió, bueno, esto fue en 2020, pero que se hizo muy viral en TikTok, porque una pareja de aventureros que tenían su canal de TikTok, bueno, pues se cogieron una aplicación que te hacía buscar aventuras en las coordenadas randonáutica, efectivamente, ¿no? Entonces, la aplicación les dio unas coordenadas en concreto y allí se fueron esta pareja de tiktokers para grabar vídeos a ver qué se encontraban allí, qué aventuras podían contar. Bueno, pues efectivamente allí encontraron una maleta que de nuevo olía muy mal. Así que decidieron abrirla y encontraron dentro unas bolsas. Con lo cual, oye,
esto es raro. Y en el propio vídeo decían, vamos a llamar a la policía porque no sabemos si esto tiene comida o si puede haber un cuerpo, jaja, ¿sabes? 30 millones de espectadores tuvo ese vídeo hasta que lo quitaron, obviamente por razones éticas. ¿Lo de Randonáutica qué era? Que me suena mucho. Es una aplicación muy creepy, la podríamos decir, en la que utilizan muchos influencers y creadores de contenido para dirigirse a unas coordenadas determinadas en las que se supone que vas a vivir algo extraño. Nunca te dicen qué. Puede ser algo, o encontrarte con algo muy turbio, en este caso una maleta con cadáver dentro, o situaciones surrealistas. Bueno, pero entonces incluso. ¿alguien daría esas coordenadas? ¿O es aleatorio? Creo, no sé cómo funciona la aplicación. Es que no me acuerdo. Pero es aleatorio, creo, ¿eh? Son aleatorias. O sea, es casualidad se basan en que le haya algún ocurrido. tipo de algoritmo. Esa red neuronal trabaja de alguna manera que yo no, evidentemente no ¿Tú no la has entiendo. probado? No, yo no la he probado. Tendremos que hacerlo. ¿Qué quieres probar, Randonáutica, alguna vez? No lo sé, ¿por qué no? A ver si nos Pues sí, va a al llevar a final un es una cadáver. forma de Tiene opinar. mucho éxito. Hay mucha gente, puede ser la mayoría. Al igual que fakes, probé lo de pero- Spirit Box y eso es un fake absoluto. Hombre, Spirit Box, sí. Pues, lo siento, pues si hay alguien que la prueba, pues cuando desmontamos una, pues vimos que eso era como una especie, bueno, era una radio que iba recogiendo ondas de diferentes ondas cercanas y al final, bueno, pues generaba voces aleatorias, ruidos y bueno, claro, eso, pues a según donde lo lleves, es un éxito asegurado del miedo. Bueno, sobre todo en los canales o en los programas que se dedican a ello en Norteamérica, ¿no? Estamos cansados de ver eso, ¿no? Ghost Adventures y todas estas cosas. Está súper trillado el tema del Spirit Box. Bueno, Son- a ver, pero claro, van a los lugares, lo colocan y dicen, bueno, pues ahora me voy a comunicar con ese más allá. Nada, Eso- eso no tiene ningún tipo de, Eso no existe. de sustento. De esa forma no existe un aparato para comunicarse con el más allá. Si acaso sería el Arca de la Alianza lo más cercano. Y no creo que esté al acceso de todos los bolsillos. Bueno, en este caso no estaba preparado, por desgracia. Efectivamente se encontraron 2 cuerpos en esa maleta y en otras bolsas y maletas después que se encontraron por el resto de la costa. Esto ocurrió en Estados Unidos. Y las víctimas eran Jessica Lewis y Austin Venner. Y entonces se siguió el rastro de estos 2 jóvenes. Estamos hablando de 2020, plena pandemia. Y entonces llegaron a la casa a la que donde habían vivido los últimos meses. Y efectivamente les recibió el casero diciendo que habían desaparecido y que le habían dejado de pagar y que efectivamente habían discutido, pero que no sabía nada de ellos. Además, un señor que aparentemente, bueno, pues no parecía un asesino, ¿no? Tenía la cara hasta de Santa Claus, así, Como recordete. suele suceder, ¿no? Sí. Es también un tópico, ¿no? Sí. Eso de, pues sí era muy buen chaval o chavala, ¿no? Y siempre saludaba. Es muy todo esto, ¿no? Después, fíjate tú todo lo que hay detrás, ¿no? Sobre todo algo que vamos a tocar mucho esta noche. La sorpresa, ¿no? Es decir, ese perfil no es de asesino. Claro, claro. Es que esto... Bueno, a priori el físico, pero si luego investigas, ay amigo, en ese caso, Claro. sí que cuando investigaron encontraron historias muy sórdidas. Por ejemplo, los vecinos contaron que la noche que habían desaparecido los jóvenes que vivían en esa casa, habían llamado incluso a la policía, los vecinos, porque habían escuchado una serie de gritos, sobre todo de un hombre, en el que le decía a otro que, por favor, déjame que me vaya, no hagas esto. Esa llamada quedó guardada, pero no se relacionó con nada porque nadie había denunciado la desaparición de estos 2 jóvenes. El caso es que, bueno, luego se descubrió que el señor, el Santa Claus, que se llamaba Michael Lee, también había tenido un episodio muy desagradable con un perro que le molestaba porque se estaba comiendo algunas de sus plantas o algunas de sus partes del huerto que tenía allí en la casa. Y lo mató delante de todos los vecinos. Estados Unidos, ¿no? Hemos dicho, fíjate tú, Estados Unidos, los últimos datos del FBI recogen que se producen 16.000 asesinatos al año. Es increíble, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Aquí Entonces en estamos hablando de España- todo tipo de fenomenología, a criminalística.
desde las organizaciones criminales, que utilizan mucho todos estos métodos, ¿no?, para deshacerse de los cuerpos, hasta particulares, que yo creo que es algo que preocupa desde el primer momento en el que tú cometes el delito, ¿no? Es decir, ¿ahora qué pasa con esto? ¿Ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con el cadáver? Porque eso es un problema. Es un problema porque te va a inculpar, evidentemente. Entonces, yo creo que es lo primero que les viene, acto seguido de cometer el delito es, ¿y ahora qué hago con el cadáver? Y se cometen tropelías y actos surrealistas como estos que estamos viendo, ¿no? Incluso hay un caso en Brooklyn en el que un amigo tuyo le pidió a un amigo suyo con su pareja que vivían en una casita que le guardara un congelador, un arcón de estos grandes, con un candado en el sótano. Bueno, pues el amigo, evidentemente es mi amigo, accedió. Estamos hablando del 2017, ¿eh? Y la mujer, que tenía curiosidad, porque yo creo que esa intuición femenina no nos acaba de fiar, ¿no? Porque tiene tu amigo un congelador con un candado que quiere que le guardes en el sótano. Bueno, pues el marido, al final, pues presionado por la mujer, acabó también desconfiando y abrieron el congelador. Evidentemente, en ese congelador había una joven que había desaparecido un año antes, desmembrada, y que involucraba al amigo en un triángulo amoroso, o sea... Eso me está recordando a un caso muy cercano de aquí, el caso de la colza. Algún día hablaremos de él. Lo mismo, en un congelador pues aparece desmembrada la persona y hubo un círculo de amor. Pues y incluso amor, pide las herramientas a la madre de la víctima. Es que es surrealista totalmente, pero el amor o los celos siempre también un poco como leitmotiv, ¿no?, de todo esto. De todos estos crímenes. Bueno, el mal llamado amor, ¿no? Exacto. Porque... Sí, me ha gustado cuando has dicho ese físico y ese rostro. Decir, pues es que no tenía cara de asesino, no tenía un físico de asesino. Pero es que esto, que algunas veces lo he comentado, cuando hablábamos de la frenología, ¿no?, que tantas veces hemos hablado de ella, cuando en 1800, bueno, pues el médico alemán Franz Joseph Gall fue el que crea esa corriente de pseudociencia tan avanzada, tan aplicada durante cerca de 40 años, donde esos rostros sí que, o sea, se veía a las personas que eran asesinos. Según qué rostro tenías, si tenías el pómulo marcado, si tenías la frente un poco más prominente, el mentón, eras un presunto asesino. Y eras un presunto asesino en serie. Ese aspecto rudo, bruto, eran completamente marcadas esas personas. Entonces se asemejaba, y lo que es el ideal que había aquí era decir, no, es que el asesino tiene un prototipo de rostro y de físico. Y hubo unas grandes persecuciones con todo el tema de la frenología. Y esto, pues, a Dios gracias, desapareció. Pero bueno, fue una de las creaciones. En Alemania empezó allí y se extendió incluso por España, donde hubo unos estudios tremendos también aquí de esos cráneos frenológicos. Y bueno, en la Cartuja de Sevilla, ¿no?, encontramos unas recreaciones geniales de cómo se dividía el cerebro con cada una de las partes, con las protuberancias de lo que podía señalar, de lo que no podía señalar. No, es muy interesante además. Bueno, tú has visto, tengo uno en casa. Bueno, un cráneo frenológico. Bueno, no sé, yo no sé distinguir entre frenológicos o no. Yo sé de cráneos. Hay muchos. No, el que está en el salón, sí, que tiene numeritos y que está todo pintado. Es un busto, en realidad. El busto, claro, perdón, es un busto. Mi ignorancia, yo me iba a un cráneo pues real. Mía, sí. El busto es frenológico y ese es súper interesante. Lo bajas y lo miras de cómo cada zona está marcada y según la protuberancia que tú tenías, una sensibilidad u otra, bueno, una capacidad. Vimos una muestra de eso, recordemos, en una maravillosa intervención, como no puede ser de otra manera, el profesor Jaime Arenas, con el crimen de la calle Fuencarral, ¿no? Jovencísimo Jaime Arenas. Un jovencísimo Jaime Arenas que nos explicó, que creo que era una crónica de Benito Pérez Galdós, ¿no? Sí. Que explicaba el término frenológico de Higinia Balaguer y cómo. ¿Vosotros creéis verdaderamente que el mal tiene rostro? Es decir, no. Yo creo que no, ¿no? Pero eso es algo que se ha creído. Sí, pero esto es una ciencia que se intentó demostrar y que, bueno, pues obviamente se ha demostrado que no tiene ningún sentido. No tiene nada que ver. Es mucho más importante los patrones psicológicos y conductuales que los físicos. Es como si el asesino nace físico. o se hace. Claro. Una de las eternas preguntas. Bueno, o que todo el mundo puedan hacerlo. Claro, es que yo creo que el asesino... ¿Habrá asesinos que nacen? Posiblemente. Pero que hay asesinos que se hacen, también, hombre, sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Es que el mundo del crimen es tan profundo como lo es la propia mente humana. Y ahí es donde se esconden muchos de los secretos que no entendemos. Siempre sabe que donde menos te lo esperas puedes tener una persona. Así.
Fíjate que antes has dado un dato, Dani. ¿Has dicho 16.000? Sí, estiman 16.000 asesinatos al año. Pues en España, que yo recuerde, son, de media en cada ciudad normalmente suelen ser unos 7 al año. Muertes o sea, homicidios o asesinatos, ¿no? Y entonces he hecho la comparación. En Estados Unidos saldría a 44. ¿Al día? No, al año. Al año. Porque nos hagamos... Vale. ¿Cómo que 44? ¿Por la población de Estados Unidos? No, por la cantidad de homicidios, asesinatos en este caso serían, ¿no? En comparación a los que se producen aquí. Vale. 44, 7. Ajá. Es que estoy hoy con un nivel de espesura bastante importante. Bueno, estamos todos y eso es que yo no soy de matemáticas. Yo soy de letras también. Por eso yo lo pongo en el Excel y el Excel a 7. Bueno, no os he terminado de contar la historia de esto de TikTok, del Santa Claus, ¿no? Del que hablamos. Y efectivamente es que el 9 de junio, que fue cuando desaparecieron y se produjo también esa llamada de los vecinos a la policía, este señor disparó a bocajarro. Les cosió completamente a balazos y además les atravesó el corazón en los dos casos también. Vamos a ver muchos casos en este programa en los que se ha atravesado el corazón previo a descuartizar o previo a guardar los cuerpos en determinados sitios. Este es uno de esos casos, ¿no? A los dos chicos, a la pareja, les atravesó el corazón. La policía, cuando llegó a la casa de este señor, vio disparos, efectivamente, que podían ser perfectamente coincidentes con los disparos que habían sufrido estos dos jóvenes. Y también vieron que se había pintado recientemente varias zonas de la casa. Así que, al final, geolocalizando la señal del móvil de cuando se produjo esto, el supuesto homicidio, y cuando se encontró, o la zona donde se encontró la maleta, se fue localizando a este señor sus movimientos a través del móvil y se supo que había estado 9 días con los cadáveres en su casa hasta saber qué hacer, o quizá haciendo el papel, ¿no?, de desmembrarlos. Y también se sabe que fue imposible que lo hiciese solo, pero nunca se ha sabido hasta ahora quién pudo ser su cómplice. Además, a mí esto me suscita una pregunta todavía, que lo estábamos hablando hace un momento, ¿no? Todavía más turbia, ¿no? Que esto de randonáutica, ¿cómo los llevó allí, no? Es decir, ¿es aleatorio? ¿Son esas coordenadas aleatorias? Claro. Qué casualidad, ¿no? Que en este caso, que sí que está documentado, y como bien dice Silvia, tuvieron que retirar el vídeo por motivos más que obvios, se han encontrado allí con esas dos maletas y las bolsas con los cadáveres en unas coordenadas más o menos, seguramente no fueran exactas, pero a las que le mandó la aplicación, ¿no? Es turbio, cuanto menos. Y muy turbio el tener que planificar, ¿no? ¿Cómo vas a hacerlo? Lo que estabas diciendo antes, te planteas en ese momento, a lo mejor se te puede, yo qué sé, pongámonos en que se te va la olla, ¿no? O estás en circunstancias alteradas físicamente o químicamente y haces algo, pero plantearte el deshacerte de un cadáver. Esa alevosía, ese ensañamiento, sobre todo a la hora de descuartizar, y además que no todo el mundo encuentra una forma de hacerlo rápida. No no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla. No, y además esto me ha recordado precisamente al caso ese también que hubo tan públicamente popular, ¿no? El del Night Stalker, el chico americano que mató a su compañera del campus porque estaba perdidamente enamorado de ella y no le correspondía. Y en una misma entrevista con la televisión local que estaba cubriendo el suceso, se enteraron de que habían encontrado los trozos desmembrados del cuerpo en diversos containers de la zona, y él fue testigo y se derrumbó. Bueno, fue acusado evidentemente después, ¿no? Pero me ha venido a la cabeza ahora, recuerdo el momento de la entrevista, la reportera preguntándole, porque era uno de los mejores amigos de la víctima, y él, pues, manteniendo la compostura, ¿no?, sabiendo lo que había hecho. Y hay un momento en el que le dicen por línea interna, ¿no?, que han encontrado partes del cuerpo, el torso en un container, un brazo en otro, y él, como que fingiendo, se derrumba, no lo puede creer. Bueno, a la reportera le pareció curioso también, ¿no? Pero es como habláis, ¿no? No sé en qué estado mental ya se puede encontrar una persona, evidentemente, para hacer lo que hace, ¿no? Pero después, ese proceso
No tiene que ser fácil. Yo creo que mentalmente hablando, psicológicamente debe haber un desdoblamiento del yo. Es decir, para que tú seas capaz de llevar a cabo eso, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay otros que evidentemente la persona será lo suficientemente sórdida o tendrá ese concepto terrible del mal en el que no le cuesta en absoluto hacerlo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos en los que se encuentran ese problema, sea por el motivo que sea, ¿no? Un triángulo amoroso, como hemos visto, o estos casos más que no siguen un patrón tan criminal, ¿no? Que son algo más esporádico, que también han sucedido. ¿Qué te lleva, ¿no?, a poder realizar ese proceso? Porque, como bien decís vosotros que sabéis del tema, no porque seáis asesinos, obviamente, sino porque tratáis muy a menudo con la muerte, ¿no? Es un tema difícil, no es tan fácil desmembrar un cadáver. Hay que saber hacerlo o hacerlo mal, pero no sé, a mí no se me ocurriría, la verdad. Yo no voy a decir cómo. En muchos casos. No, pero hay formas. Pero no es sencillo, no es para nada sencillo. En muchos casos lo que se les pasa por la cabeza a este perfil de personas que cometen este tipo de delitos es más a raíz de una megalomanía, ¿no? De un ego muy grande que tienen y que les lleva más allá del bien y el mal. Es decir, ellos ven muchísimo más urgente el deshacerse de ese cuerpo de la manera que sea. De la principal prueba incriminatoria, sí, claro. Porque ellos están por encima de eso. Uh-huh. No han hecho nada malo. Ellos no creen que sea así porque son los protagonistas de su película, digamos. Entonces, el protagonista de una película nunca es malo. Para que lo entendamos, es así como funciona su mente. Es cierto que esto no ocurre muy a menudo en casos aislados, sino que es una práctica, como contábamos al principio, mucho más utilizada por mafias, sobre todo relacionadas con el narcotráfico, y que en España ocurre muchísimo en la Costa del Sol. Bueno, de hecho, en 20 años se han encontrado más de 10 casos de cuerpos repartidos en maletas. Es bastante habitual con mafias del este y con mafias también de Venezuela o de Colombia. Lo que os digo, muy relacionadas con el narcotráfico siempre. Es como una firma muy típica de estas bandas organizadas, de estos criminales. Cuéntanos algún caso que tengas de maleta. Antes he dicho que no quería contar nada del cachopo, pero sí que vamos a contar. Yo no sé si recordáis cómo fue esto, pero todo comenzó porque hubo un conato de incendio en una nave en Madrid y cuando los bomberos encontraron que efectivamente había algo extraño en una maleta. Estaba la nave, era como de 3 o 4 plantas, estaba completamente vacía, pero había una maleta y había unos restos de algo que se había empezado a quemar. Los bomberos abrieron con un palo, con una vara, porque estaba la maleta abierta y efectivamente ahí lo que encontraron, pues parecía compatible con un torso humano y estaba además cubierto por una sustancia como blanquecina. Llamaron a Policía Nacional y se personaron allí. Efectivamente, era un cuerpo compatible con el torso de una mujer, aparentemente joven. ¿Por qué sabían que era de una mujer? Bueno, pues porque estaban los pechos completamente cercenados, se veía que los habían cortado. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que habían intentado quemar en ese conato de incendio, justo a unos metros de esa maleta, eran unas prótesis. Unas prótesis, ¿por qué? Porque si tú encuentras unas prótesis, tienen su número de serie, efectivamente, y puedes distinguir perfectamente con eso quién es la víctima. Y en este caso se había borrado el número de serie, lo consiguió el autor. Eso pasa muchas veces pues si tiene una prótesis de cadera o de cualquier otro hueso, es una forma perfecta. Uh-huh. Y con los implantes dentales también, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es posible? Con todo, sí. El caso es que, esto les llevó a investigar a quién pertenecía esa nave y enseguida les llevó a César Román, el conocido como el rey del cachopo, que, durante 2 meses creo que estuvo desaparecido, 2 o 3 meses o más, ¿no? Lo buscaban por todas partes porque no sabían si había desaparecido junto a una posible pareja que tenía en aquel momento, que concordaba mucho la pareja que tenía con el cuerpo,
pero tampoco podían identificar el cuerpo porque no tenían una comparación de ADN. Los familiares de ella no querían aportar nada porque no sabían que se había encontrado ese cuerpo. Simplemente pensaban que estaban buscándola y la podrían deportar porque ella no tenía papeles, Heidi. Entonces, bueno, pues fue muy complicado, pero al final se identificó a la víctima, se pudo confirmar que era la pareja de César Román, el rey del cachopo, un tipo que se había inventado durante la investigación. Encontraron muy diversos perfiles, se había inventado muchos tipos de vida, que había sido colaborador del CNI en la lucha contra ETA, que había estado en los Balcanes, que había sido cocinero de éxito, que se había codeado con los mejores en el País Vasco, que tenía una familia que tenía un restaurante centenario, que él era la 4ª generación. En otros casos había dicho que sus padres habían fallecido y que él era venezolano. Es decir, tenía un perfil mental amplio, que desde luego es digno de estudio. Es digno de estudio. Porque es que lo que me sorprende, ¿no? Es que lo que acabas de comentar, cuando tú eso se lo puedes contar a un amigo tuyo de la calle, comiendo pipas sentado en un banco, le dices, oye, pues yo he trabajado en el CNI, he estado en los Balcanes, y bueno, pues seguramente, igual si se esmera, sí, pero seguramente tu amigo que está sentado contigo comiendo pipas en el banco, pues no sabrá demostrar que tú no has estado en los Balcanes, que tú no has servido en el CNI, pero si se lo está diciendo a la Policía Nacional, es que no sé, claro, no entiendo muy estos bien. perfiles de vida se los había creado en la sociedad en la que iba el amigo con el que estaba tomando las pipas. Vale. De hecho, en la última etapa se hizo de oro por precisamente su relación con restaurantes en los que, bueno, le habían dado el premio al mejor cachopo de España, por eso lo conocemos como el rey del cachopo, pero también habían dado premios a la mejor tirada de sidra, a la mejor tirada de cerveza. El tío tenía un perfil estupendamente de un gran hostelero, de hecho creo que también le dieron el premio al hostelero del año. O sea, en la sociedad madrileña era el top, pero en los últimos meses fue decayendo porque su nivel de vida, su tren de vida era demasiado superior a los ingresos. Y se metió en líos muy raros. ¿Qué pasa? Que este señor seguía desaparecido. Y una mañana, en un bar-restaurante de Zaragoza, pues estaba viendo la propietaria del restaurante la tele, con la foto de César Román, del rey del cachopo. Y dice, ¡guau! Es el cocinero que contraté hace 2 semanas o un mes, no sé, no recuerdo ahora. Es él, lo reconozco. Pero estaba muy cambiado, había adelgazado muchísimo, se había rapado el pelo, llevaba barba y bigote, cosa que antes no, y además era blanco, ¿sabes? Estaba muy canoso. Pero hay algo que le delató absolutamente, que era la nariz y su estatura, que apenas medía unos 68, creo recordar que mide. Entonces, bueno, Raquel, que es la propietaria de este restaurante, no lo dudó, llamó enseguida a Policía Nacional, se personaron allí 3 agentes de Paisano y se lo llevaron. Y él mismo, en cuanto vio a los policías, le dijeron, ¿es usted César Román? Dijo, sí, soy yo el que están buscando. Y se fue, ni siquiera lo tuvieron que esposar ni nada, pero hay algo muy inquietante que a Raquel, bueno, yo en aquel momento a mí me mandaron a cubrir esta noticia durante varias semanas, el seguimiento y todo eso. Estuve en el restaurante, estuve en la casa que tenía él alquilada, muy cerca del restaurante. Y bueno, Raquel estaba con mucho miedo porque él, antes de salir con los policías de ese restaurante, cogió y dijo, por favor, ¿me puedo despedir de ella, que se ha portado muy bien? Le dijeron, sí, claro. Entonces le dio la mano y le dijo, bueno, muchas gracias, pero con una cara que si tú la ves, porque ese momento está grabado por las cámaras de seguridad, tú no entiendes que te está dando las gracias, tú entiendes que te está diciendo, te la tengo jurada. Pero con esa labia que él tenía, ¿sabes? Terrible. Sí. La verdad. Y bueno, ha mantenido una
una historia que él creó también en la que metió a Heidi, a la víctima, en relación con un tema de narcotráfico, efectivamente, relacionándolo, ¿no?, con este tipo de prácticas que firman estas bandas. Y siempre dijo que él no tenía nada que ver, que él había sido también otra víctima y que había estado amenazado. Hasta que, en mayo de este año, bueno, pues por fin ha confesado. Estos casos suelen ser, la verdad, que muy mediáticos. Todo lo que conlleva esa cantidad de violencia inexplicable. Más que violencia es destinar tantas horas, tanto tiempo en algo tan antinatural como es un asesinato, un desmembramiento. Y claro, ¿qué sociedad se puede acostumbrar a ello, ¿no? Por eso las noticias pienso que son las más duras de digerir, aquellas de desaparece un hombre, una persona desmembrada, y encima en una maleta. Es el abandono más absoluto, es la dejadez, es el dejar de existir y desaparecer de una forma tan repugnante. Es no tener nada de respeto por esa persona. Totalmente. Nada. Nada de respeto y demuestra una crueldad absoluta, ¿no? Incluso después de cometer el asesinato, el delito en este caso. Yo recuerdo, al hilo de lo que decías del crimen organizado, ¿no?, que es muy dado a este modus operandi, tristemente. Recuerdo, porque yo tengo un amigo mexicano, ¿no?, que me ha dicho frases maravillosas, ¿no?, pero hay otras que son terribles, ¿no? Y recuerdo algo así era, no la recuerdo exactamente, ¿no?, pero era como, fíjate tú cómo llegaba el tema, decía, si no tragas saliva, compra maletas. Era algo así como a los sapos, que ellos les llaman, ¿no? ¿Cómo? A los sapos, sí. A los chivatos, a todo eso, compra maletas y que sean buenas. Buah. O sea, son esas cosas, ¿no?, que hasta que uno no ahonda un poquito en ese mundo tan oscuro, no se da cuenta de lo que yo creo que, bueno, vamos a lo de siempre, a lo que hemos tocado muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de en este caso a lo mejor no true crime, porque no nos profundizamos tanto en un caso en concreto, pero sí que es verdad, es la maldad humana, ¿no? Hasta dónde es capaz de llegar, hasta dónde es capaz de alcanzar para cometer todo esto que hemos hablado, y evidentemente en otros casos, que yo tengo por aquí algún apuntado, ¿no?, que no tiene que ver con perpetrar un asesinato, ¿no?, pero son otras maneras de proceder, pero que tampoco llegas a entenderlas, ¿no? Yo tengo aquí un caso... Bueno, desmembramiento como asesinato, hay que hablar también que hay habido desmembramientos como rituales de enterramiento. Hombre, claro, esto no tiene nada que ver. Muy diferente, y eso nos retrotrae a los inicios. No tiene nada que ver, pero mira, fíjate. A los albores del ser humano. Tengo yo aquí un caso de Ilya Salomon, en Estados Unidos también, de 55 años, que su marido estuvieron sin verle la gente que lo conocía en la familia durante aproximadamente 6-7 meses, ¿no? Y ella siempre aludía, depende a quién se lo decía, lo mismo, ¿no?, que su marido estaba en un torneo de golf o que estaba visitando el Gran Cañón. Bueno, pues una vez, debido a una fuga de agua, tuvieron que entrar en su casa y se encontraron al marido muerto en el sofá, tapado con una lona, en estado total de descomposición. Llevaba unos 7 meses en ese sofá. Y ella dijo que poco menos que intentaba hacer el rito tibetano de momificación y que lo que quería era que su marido tuviera esa manera. Rito tibetano. Sí. Que era el de tirar a los buitres. No, hombre, no. El de secarte poquito a poco y no convertirte en vale. momia. No, el otro es el... ¿Cuál es? Que también es del Tíbet. El de tirar a los buitres. Eso a mí me suena a la Grecia clásica, ¿no? Y que te saquen los ojos. No lo sé. No, ahora mismo no caigo. Yo sé que el de la vasija, ¿no?, el de meterte dentro y de secarte al final, pues bueno, la mujer aludió a eso. Vemos que estaba cometiendo un fraude en la Seguridad Social, estaba cobrando la pensión del marido, con el marido muerto, siempre hay algo detrás, ¿no? Pero son diferentes maneras de proceder. Evidentemente, entierros celestiales. Ah, entierros celestiales. Sí. ¿Y cómo es este? Los entierros celestiales son del Himalaya, entonces se tira el cuerpo despojado de toda vestidura al monte en mitad del Himalaya para que los buitres, las aves carroñeras, lo devoren. Y es una forma de ese viaje al más allá. Este no lo conocía, ¿eh? Yo y además hubo intentos de prohibición, se sigue realizando. Entiendo que la mujer lo tenía en el sofá tapado con una lona, se iría al otro, al de secarse en la vasija, porque no encontraron cuervos ni estaba colocado en ningún sitio. Pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? El tema es que la gente, pues, por diversos motivos, algunos criminales y otro por no sé, pues por postergar ese modo de vida que tenía esta señora con la pensión, pues acaban por
dijéramos que dilatar algo que es inevitable y que van a acabar descubriendo, ¿no? Como sucede, ¿no? En casi todos los casos. Pero no dejan de ser situaciones surrealistas y que llevan a preguntarse mucho también qué pasa por la cabeza de estas personas, ¿no? Para mantener. Hay otra mujer también, bueno, mira, fíjate tú, Silvia, antes has dicho, ¿no? Recuerdo una anciana también en Brooklyn, tendría unos 78, o entre cerca de 80 años, no datan exactamente la edad que tenía. Era una mujer ciega y llevaba 20 años sin ver a su hijo. Ella se cree que hace 20 años, ellos creía, su hijo se marchó, su hijo Luis, y desapareció y nunca volvió. Lo encontraron en una habitación del piso superior, muerto, y llevaba 20 años muerto. Pero ella... Y ella vivía en la misma casa, sí. Ah, vale, pero ella lo sabía. No lo sabía. Ella se pensaba que su hijo se había ido. ¿De verdad? Y no había vuelto. Era ciega la mujer, obviamente, ¿no? Pero no, entiendo que no subiría nunca al segundo piso, porque la habitación, dice la policía, que estaba llena de basura, telarañas y el cuerpo evidentemente, los restos óseos que quedaban ya, con algunas trazas de carne incluso todavía pegadas, pero ya está. Qué duro, ¿eh? 20 años pensando que su hijo se había marchado sin decir nada y resultó que estaba muerto en el piso de arriba. Qué horror. El terrible, sufrimiento de esa madre, terrible, ¿no? De pensar que tu hijo te ha abandonado y al final... Y al final no sé qué es peor, ¿no? Decir, no, es que estaba arriba y estaba muerto. Igual le pasó algo, no lo pudo socorrer. No hay muchos más datos acerca de qué sucedió, pero sí que es cierto que es terrible, es un caso terrible. Mira, estoy leyendo aquí lo de, para cualquiera que tenga duda, lógicamente, porque he comentado lo de esos rituales del Tíbet, pues al final dirán, bueno, nos ha dejado aquí con ese rito de tirarle a los buitres. Es el Takshan Lamo en el Tíbet chino, donde los muertos se les duela desmembrándolos con machetes y entregándoles incluso los sesos a los buitres. Una ceremonia religiosa. Y uno de los asistentes, porque yo recuerdo que hablaban de él, doctor Miguel Botella había estado en alguno que otro, y no sé si estabas tú cuando nos comentó cómo eran esos ritos. Uh-huh. Y claro, es turístico. Van cientos de personas a ver esas barbaridades que hacen, ¿no? Aunque no deja de ser un rito dentro de su religión, que los meten en camionetas, en coches, y luego los echan, hacen el ritual y entonces, bueno, los van tirando a los buitres. Y aquí es donde aparece una de esas crónicas y dice un reportero, dice, los pajarracos se animan y bajan, los turistas se empiezan a alejar, los buitres se abalanzan sobre el muerto y lo devoran, el cuerpo desaparece bajo una bandada extasiada, se amontonan, lo picotean, aletean los unos a los otros, se lanzan graznidos desafiando, raspan los huesos, arrancan todo lo que pueden tragar, ya no están asustadizos, de pronto se transforman en unos bichos temibles, ariscos, inflando los pulmones erizados y las alas extendidas. Los tres monjes dan por concluida su labor, lo que viene siendo en aquel momento de las horas. Se arreglan las túnicas púrpuras y regresan al monasterio. Así que es una de las formas de entregar el alma hacia la naturaleza. Qué rituales. Cruel, pero claro, hay que entender. Me ha recordado mucho a esa película de Ari Aster, ¿no? A Midsommar, también cuando realizan el sacrificio aquel delante de todo el mundo, que ha ido allí pues de vacaciones. La fiesta es eso, exacto, ¿no? Exacto. El sacrificio. Y se tira... Hostia, me ha recordado un poco que siempre vamos al cine, ¿no? Pero es que la realidad, aunque sea un tópico muy manido, casi siempre supera la ficción, ¿eh? ¿No conocías lo de los entierros celestiales? No, para nada, para nada. Una historia increíble, no recuerdo que estuviera yo cuando lo contó el doctor Botella. Esto me lleva a... Bueno, hemos pasado ya del tema maleta, ¿no? Estamos ya en otro proceso, pero sí que el deshacerte de un cuerpo emparedándolo, por ejemplo, por ejemplo, en tu propia casa, ha ocurrido en muchas ocasiones. De hecho, en España también ha ocurrido en varios momentos. La última, este año creo que fue con la aparición del cadáver de Sibora Gagani, que estaba desaparecida desde 2014. ¿Qué pasa? Que el autor, que era su pareja, había hecho como una especie de sarcófago en el ático, con cemento, y había puesto delante de ese sarcófago, había tapado con una pared de pladur, con lo cual no se veía que ahí había nada, parecía que la habitación acababa ahí. Y ahora, muy recientemente,
se dieron cuenta, no sé si a raíz de que compraron la casa o porque estaban siguiendo la pista aún de este crimen, se dieron cuenta de que en los vecinos, la habitación de los vecinos, que era una casa simétrica, tenía una L que esa habitación no tenía. Así que decidieron claro, y abrir. sobre plano seguro que también se podría ver. Seguramente que ahí faltaban metros cuadrados, ¿no? Entonces claro. Tuvieron que abrir, claro. Pero abrieron y efectivamente encontraron un sarcófago, pero no podían abrir tal cual, así que llamaron a Policía Nacional y además se hizo como una placa, unos rayos X, para ver qué había ahí dentro. Y se distinguió que había un cuerpo y además había algo depositado encima, que era un ramo de flores. Con lo cual ahí estaban probando que la persona que había enterrado a esa mujer desaparecida desde 2014, bueno, pues tenía una relación sentimental, ¿no? Encontrarte eso en tu habitación, en tu dormitorio, joder. Tela marinera, además, no debe ser... Yo estaba con mi cabeza, me parece precioso, al margen de lo que estaba explicando Silvia, ¿no? Por supuesto, y que debe ser terrible. Imagínate tú que compras esa vivienda y pues sobre planos o comparándola con la del vecino, que es simétrica. Es que si no lo comparas, estás conviviendo siempre. No, y a saber el tiempo que habrán estado, en el caso de que en este o en otros, ¿no? Porque ha sucedido otras veces, ¿no? También lo hemos visto, que, oye, a mí me faltan metros cuadrados aquí en esta habitación. Y después pues se descubre una puerta, un pasillo, una falsa pared que da a cualquier otro sitio, que da un lugar de incluso ritos, yo recuerdo en algunos casos, ¿no? Que está todo eso cubierto. Y me parece terrible, la verdad. Yo creo que no sé qué haría, pero seguramente saldría de esa casa porque me parece una experiencia truculenta, ¿eh? Otro caso también de lo mismo que estás hablando, Dani, es que se dieron cuenta, efectivamente, que faltaban metros y abrieron, se encontraron con una estancia tapada por una cortina y se asomaron y vieron una maleta al fondo de esa estancia. Bueno, abrieron la maleta y se encontraron otra maleta dentro. Esto es un vídeo que se popularizó en TikTok, de hecho, si lo buscáis lo podéis encontrar. Bueno, esa maleta, dentro de esa maleta otra más pequeña. Abrieron esa maleta más pequeña y encontraron una muñeca atada como si fuera un ritual. Así que bueno, incluso los seguidores de TikTok decían, por favor, guardadla, no sabéis lo que habéis podido despertar. Fue? Bueno, pues creo que era una señora de Estados Unidos. Sí, creo que recuerdo algo el vídeo, ¿no? Me está dando así un poco de cosa porque en mi casa, que conocéis que es antigua, muy antigua, hay una zona que los arquitectos se hacían cruces los dos, es decir, no, es que aquí tiene que haber un vano y un acceso que otros vecinos tienen, nada, es un pequeñito... Como si fuera una chimenea tapada o... Como una especie, sí, entre chimenea y ventana, pero es que no sabemos qué es, que tiene que tener 1,5 metros por 2. Y nunca accedimos a él. Creo que es el momento de derribar paredes. No, eso ya no se tocan, que después de la reforma eso ya no se toca nada. Pero un día con Jorge Angas, con Tecnitop, que también ha estado aquí en Abismo, aquí en Aragón Radio, llegamos a hablar, decir, y si escaneamos la pared, porque se puede ver ahora mismo, casi con 2-3 metros, tú escaneas y puedes ver lo que hay detrás, que es lo que se utiliza ahora en Egipto para las pirámides. Bueno, pues no sabemos. ¿Qué habrá detrás de esa pared? Mira, en los palacios antiguos, en el Renacimiento, últimas épocas del medievo, había algo bastante común cuando se hacen reformas en palacios, en castillos antiguos, donde fallecía un niño pequeño, los juguetes los emparedaban y dejaban todos esos juguetes. Cuando hablábamos tantas veces de esa magia que tú le devuelves la vida al juguete, que hace esa magia simpática donde tú quieres que algo estático, esta taza, por ejemplo, que tenemos aquí de Abismo, queremos que tenga vida. Al final es algo tú le estás contagiando. Pues todos los juguetes los emparedaban y cuando hacen las reformas van encontrando juguetes, amuletos, objetos que están en las paredes. Esto es como los niños en la antigua Roma, que se enterraban con 2 tejas bajo los dormitorios, las cocinas, bajo la casa. Solo de la cocina, sobre todo. Sí. O sea, que no se iban a la necrópolis, sino que se quedaban con las familias. Bueno, lo de la necrópolis es algo mucho más moderno, ¿no? Es decir, lo de llevar a los muertos fuera. No, en época romana.
en época romana empieza la necrópolis. Es muy interesante porque en una primera época parece ser que eran más inteligentes que después. Los muertos estaban extramuros para evitar también, contagios, enfermedades. Luego se meten en las ciudades, que empiezan las epidemias, empiezan las enfermedades, Ese y luego dato me ha dicen, bailado a mí. espera que los volvemos a sacar porque Claro. esto no va bien. Entonces, bueno, Comenzó en la Edad Media eso de enterrar en las iglesias o en el entorno de la iglesia, y luego terminó, bueno, con Carlos III. Sí. Se empiezan a sacar muy poco a poco. Casi en España, bueno, hasta 100 años se tarda en algunos sitios, de unas ciudades a otras. Sevilla fue de las últimas, pues cada parroquia, cada iglesia llevaba su tiempo. Pero se empezó enterrando fuera, extramuros, las necrópolis, las ciudades de los muertos. Y luego se vuelven a traer los cementerios y los enterramientos a las ciudades, a las localidades. Por lo cual se traían también las epidemias, Claro. se traían las enfermedades. Y ahí es donde vienen también las grandes epidemias. Luego al final dicen, pues creemos que esta cosa que llevamos aquí 1000 años no va bien. Deberíamos de volverla a sacar fuera de los templos y fuera de las ciudades, claro. O sea, Ay, Dios mío, la salud, la salubridad. Y vamos a retomar el tema del olor, ¿no? Bueno, que en este caso no creo que hubiese olor porque estaban enterrados bajo tierra, ¿no? Dentro de las ciudades, pero sí que podían producirse esas enfermedades. Pero el tema del olor fue también lo que desveló o lo que hizo que se encontrase otro cuerpo que tú y yo conocemos muy bien, ese caso, Nacho. ¿Cuál? 2011, Zaragoza, verano, Calor. calor. Bueno, se ha emparedado. Hay un olor horroroso y los vecinos de una pequeña calle de las Delicias, muy cercana a la Avenida Madrid, además, pues empiezan a notar que hay un local que huele muchísimo. Un local que además hace un año que ya no estaba abierto. Era un cibercafé. Sí, Locutorio, cibercafé. Así que, bueno, efectivamente se cerró personan allí. exprofeso. Se personan allí y, bueno, pues el olor era cada vez más grande. Pero no había nada, aparentemente. Sí había en el centro una barra, un mostrador. Y el olor venía del mostrador, de esa barra. Dentro del mostrador. Ujú. Y ahí Picaron y efectivamente apareció una mano entre el hormigón y la cal. Son esas teorías de Calviva, que es para cogerlas un poco por pinzas. Pero esa mano se le pudo recuperar las huellas dactilares, así que se llegó hasta el fallecido, que era el socio, uno de los socios de ese local, y que se supone que, bueno, pues que se había ido al extranjero. Pero, claro, la cosa era muy distinta. Efectivamente, se demostró que, bueno, uno de los otros dos socios había tenido una discusión muy fuerte con él, le había dado un golpe en la cabeza y luego había intentado deshacerse del cuerpo de esta manera. Y digo que nosotros lo conocemos primero porque tú tuviste que acudir a ese levantamiento del cadáver. Y yo lo tuve cerca, en este caso no porque lo siguiese como medio de comunicación, sino porque yo conocí a los tres socios. Porque en el momento, ¿Ah, sí? Sí, donde yo trabajaba, una productora que estaba en aquel momento en el Paseo de Cuéllar, bueno, pues había cerca una cafetería a la que íbamos todos los días a tomar el café o a comer algo a mediodía, lo que fuera, que era de estos tres personajes, se llamaba El Mordisco. No es Oye, donde vamos íbamos ahora, todos- ¿no? No, nada tiene que ver. El Mordisco. Y entonces, efectivamente, había tres socios, que bueno, con uno era con el que más hablábamos, era el más majo, y que de repente desapareció. Y nos dijeron que se había ido de vacaciones a Cuba. No, a Pues- Cuba no. Pero en Cuba no No estaba. se fue muy lejos, ¿eh? Estos casos de ocultar cuerpos de las maletas también han sido muy famosos en la literatura, desde el mítico Edgar Allan Poe con esas historias de terror, ese primeros cuentos de miedo. Lovecraft también escribió bastante sobre ellos, Agatha Christie, o sea que es también algo muy recurrente dentro del mundo de la novela. Ujú.
Bueno, y de hecho antes estabas comentando, has apuntado tú una película muy impactante para mí en su momento, que fue La soga de Hitchcock, que también, bueno, no hablamos de una maleta, pero hablamos de un baúl. Y de hecho, toda la escenografía y toda la acción de esa película es un plano secuencia, se supone, que no se corta en ningún momento, ¿no? Que es una cámara que va siguiendo en todo momento a los protagonistas y todo transcurre alrededor de un baúl en el centro del salón mientras se celebra una fiesta, una merienda. Y claro, muy nerviosos porque no vayan a descubrir que recientemente han metido ahí a una persona que ha muerto. Pues un cuerpo en la maleta. Un recorrido por tiempos actuales y antiguos de esas formas de ocultar los cadáveres. También nos gusta hablar de los crímenes. Al final, pues es parte de nuestra historia negra, que hay, y muy abundante, por desgracia. Cuidado con las maletas. Bueno. En los aeropuertos. Cuidado con las maletas. Y bueno, es que eso, bueno, los aeropuertos, eso sí que es un tema, ¿no? Lo de las maletas en los aeropuertos. Hay un programón tremendo. Hay gente que está en la cárcel por esos temas de maletas en el aeropuerto sin tener nada que ver, ¿eh? Claro. Según qué países. O sea, que cuando dicen, claro, en España dices, bueno, en tu propio país te pones el film en la maleta, pues seguramente no haga falta. Pero cuando vas a otros países fuera de Europa, ¿no? Que creo que la justicia es más compleja, porque al final aquí tienes Europol, donde es más sencillo poderte defender o poder llegar hasta tu localidad, tus inicios, tu familia, tu policía, pero en otros países, yo poco perdería la maleta de vista y nada, cuesta un poquito, ¿no? Unos euros el empapelarla entera completamente con el film y por lo menos te aseguras. Y si cuando baja la cinta la ves que está... Esto es así, ¿eh? Si cuando baja de la cinta ustedes la ven que está abierto el film o lo que sea, oiga, antes de cogerla llamen a las autoridades y decir, miren, esto nosotros no lo hemos cogido así, no lo hemos entregado así, algo ha pasado. ¿Que no ha pasado nada? Genial. Pero ¿y si les ponen alguna sustancia que el susto puede ser de muchos años, ¿eh? O sea, que estas cosas de los aeropuertos parece una tontería, pero ojito. No lo es. Además, quería añadir, ¿no?, que hoy nos ha faltado nuestro querido Jaime Arenas para que nos corroborara esto, pero el tema de la ocultación o de si no hay cuerpo, no hay delito, ¿no? Es algo que vimos públicamente, tristemente, también en el caso de Marta del Castillo, ¿no? Y que, si no recuerdo mal, por eso quería que él diera fe de eso, se reformó la ley para que se les pudiera acusar, ¿no?, sin haber encontrado el cuerpo en este caso, ¿no? Qué duda cabe que es un tema que cuando cometes ese acto, pues es de lo primero que te tienes que ocupar, ¿no? Y hoy hemos visto muchos ejemplos, algunos muy surrealistas, de cuerpos en maletas, cuerpos sentados. Había otro caso por ahí de una señora que tenía a su madre sentada en la mesa, totalmente esqueletizada. Muy Hitchcock también. Y la vestía a juego con ella. Wow. Así que... Psicosis. Sí. Bueno, de hecho, la noticia es remake de Psicosis. ¿Ves? Seguiremos. Daniel Higueras, muchas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros. Hoy un programa duro, pero necesario. Silvia, gracias. Placer. Y nosotros pues nos despedimos una semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio. Les esperamos un fuerte abrazo.